Hermanos de la Iglesia Jico y amigos que se están conectando en esta noche para poder escuchar un poquito de la palabra de Dios. Bienvenidos, es una bendición nuevamente verles y al menos a través de la transmisión poder mandarles saludos. Estamos en contacto, hermanos, les amamos y queremos pedirles que estén orando por nuestra iglesia. Ha habido últimamente en muchas partes, incluyendo nuestra iglesia, un nuevo repunte de contagios de COVID y hemos estado orando por varias familias. Oren por favor por algunas familias, familiares de hermanos de la iglesia, porque el Señor puede hacer con ellos y Dios tiene poder. Hemos aprendido que Dios puede con todo su poder ayudarnos a salir del COVID. Por eso es que no hay que tener miedo, podemos estar agarrados de su mano. Les mando muchos saludos. Y bueno, los domingos por la tarde estamos estudiando el libro de Isaías, el capítulo 53. Esta serie le titulamos El Mesías Prometido, porque Isaías 53 habla del Mesías prometido del Señor Jesucristo. Y nos profetiza cosas tremendas. De verdad que este es uno de mis capítulos favoritos del Antiguo Testamento y espero que pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. Les animo a alistar su Biblia en este capítulo de manera que podamos tener un buen tiempo estudiando la palabra de Dios. Hermanos, por favor, oren por los hermanos. Un ejemplo de la mano de Dios es hermano Guillermo y su familia, que él estuvo internado y hoy lo dieron de alta. Ya está mejor, ya está en su casa, aunque hay que seguir orando por él y su familia. Hay que seguir orando por Pastor Lukban, misionero filipino aquí en México, y su esposa, hermana Amy. Ambos se han infectado de COVID, aunque él es el que está internado. Vamos a orar por él, hermanos. Y también oren por Pastor Paul Chappell, pastor de la Iglesia Bautista de Lancaster, en California, que también se infectó y a lo mejor usted no lo conoce, pero él fue uno de mis mentores al estar estudiando en el colegio de la iglesia de Lancaster. Y por favor, oremos por ellos, que el Señor sea con sus vidas. Oremos también por los familiares de hermana Mari Carmen de nuestra iglesia que también están enfermos de COVID. Y hermanos, sigamos adelante en nuestra fe. No debemos de imaginar que la fe es sencilla o que vivir por fe es algo fácil, pero sí podemos confiar en el Señor y buscar agarrarnos de su mano. Así que hermanos, vamos a prepararnos, vamos a alistar nuestro corazón y nuestra Biblia para estudiar Isaías 53. Recuerde que esta serie de predicaciones habrá de durar 12 domingos por la tarde. El día de hoy tenemos el mensaje número 8, el octavo mensaje de predicación, y espero que pueda ser de bendición para nuestra vida. Entonces vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente. Le quiero animar que haga un momento espacio en su agenda, líbrese de todas las distracciones y prepare su Biblia y su corazón. Vamos a orarnos. Señor, en esta noche quiero darte gracias por la oportunidad de predicar tu palabra a nuestra iglesia y también a amigos y hermanos que se conectan de otras partes. Y quiero rogarte que tu Espíritu Santo pueda guiarme nuevamente, que pueda guiar mi corazón, mis pensamientos, mis palabras, de manera que pueda ser el instrumento que tú quieres usar en esta noche para que a través de la transmisión la fe de la gente que escucha este mensaje pueda ser fortalecida, podamos conocer, crecer en conocer más al Señor Jesucristo, porque tu palabra dice que crezcamos en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, y Isaías 53 nos ayuda tanto a entender y conocer más de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú bendigas a los hermanos, que pueda ser una bendición tu palabra en esta noche y que también podamos honrarte. Bendice a cada uno que está conectado y que pueda ser un buen tiempo de estudiar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ninguna persona elige la manera en que va a morir. Usualmente nadie sabe ni cuándo ni cómo es que habrá de morir. A mucha gente le da miedo la muerte porque temen
el hecho de muerte, temen a la enfermedad, temen al dolor, temen al abandono. Y a menos que la persona escoja la triste y falsa salida del suicidio, nadie sabe ni cómo ni cuándo habrá de terminar su vida. Como creyentes, a pesar de que somos humanos y nos preguntamos qué va a ser de nosotros y cómo vamos a terminar y cuándo vamos a terminar nuestra vida, hermanos, tenemos un dulce refugio, una dulce esperanza en el Señor Jesucristo, que al haberle recibido, sabemos, tenemos la certeza de que el cielo es nuestro hogar, porque Cristo lo prometió. Jesús dijo que Él iría a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y hermanos, es una bendición tener esa esperanza. No sabemos ni la hora, ni la forma en que partiremos con el Señor, pero tenemos la certeza de que cuando muramos, partiremos con Él. Y eso es un consuelo para el cristiano. Si usted no tiene ese consuelo, reciba a Cristo. Entréguele su alma y su fe a Cristo, y entonces permita que Él sea su Salvador, que entre a su corazón, que le dé el perdón de sus pecados y le dé la vida eterna que está en Cristo, para que usted pueda tener la certeza de que el día que usted termine su vida aquí en esta tierra, vaya ante la presencia del Señor Jesucristo y esté con Él. Pero hermanos, la Biblia nos enseña en contraste que 700 años antes de que Cristo viniera, Isaías fue escrito y nos profetizó sobre la muerte y sobre la manera en que moriría el Mesías prometido. Y es una increíble exactitud, hermanos, con la que escribió Isaías bajo la dirección del Espíritu Santo para especificar que el Mesías sería asesinado y que el proceso que él pasaría para ser asesinado también se profetiza en el libro de Isaías capítulo 53. Quisiera, hermanos, que podamos nosotros abrir un momento nuestro corazón, nuestra Biblia. Yo le titulé a este mensaje El Mesías asesinado, y es de lo que precisamente nos habla Isaías 53, versículo 8. Noten, hermanos, en la palabra de Dios, versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mis hermanos, consideremos brevemente lo que nos enseña de Cristo este versículo cortito. En primera instancia nos habla de la preparación de la muerte de Cristo. El Mesías habría de morir y se profetiza en Isaías, por eso 2 veces se habla de esto. En este versículo dice que sería el Mesías quitado y que sería cortado de la tierra de los vivientes. Pero también se nos habla de el medio por el que moriría, que sería a través del pueblo israelita y de la autoridad del Imperio Romano, y a través del proceso de la muerte. Para que llegara a la muerte, se profetiza que el Mesías pasaría por cárcel y por juicio. Y es muy interesante, hermanos, porque el Señor Jesucristo fue encarcelado. Cristo fue un prisionero en el sentido de que Él fue privado de su libertad por las autoridades. Cristo no cometió ningún delito. Cristo no cometió alguna cosa digna de ser asesinado. Pero Cristo fue tomado como prisionero por los alguaciles en el huerto de Getsemaní, ¿recuerda usted? También fue llevado como preso de Anás para llevarlo con Caifás, el sumo sacerdote. Luego fue tomado prisionero del palacio de Caifás para ser llevado al concilio, el llamado Sanedrín. Y luego fue llevado como preso del Sanedrín a Pilato, o a Poncio Pilato, el gobernador ahí de Jerusalén. Luego fue llevado de Poncio Pilato a Herodes, y luego de regreso de Herodes a Pilato, y él fue llevado en todas esas instancias como preso. Él fue retenido de su libertad, él fue puesto en cárcel, y él fue llevado preso de Pilato al Calvario, dice un comentarista. Así que, hermanos, aunque Cristo no cometió nada digno de ser encarcelado, Cristo fue encarcelado porque la Biblia profetiza que él entraría en la cárcel. Dice el versículo número 8, por cárcel y por juicio fue cortado. Antes de que Cristo fuera asesinado, Cristo pasaría por la cárcel, y precisamente se cumplió
en los evangelios, cuando leemos que él fue llevado y tomado por preso de un lugar a otro. Pero también dice, por juicio fue quitado. Los juicios del Señor Jesús fueron injustos, hermanos, fueron ilegales y fueron presionados para que mataran al Señor Jesucristo. Alguien dijo que el proceso judicial del caso de Jesús fue una burla a la justicia. Aunque Jesús nunca violó ninguna ley ni cometió ningún delito, él fue condenado con la pena de la muerte, la pena de muerte que es la crucifixión. Cristo fue condenado contrario a la ley romana y contrario a la ley judía. Un ejemplo de lo ilegal del juicio de Jesús es que Caifás, el sumo sacerdote, hizo lo incorrecto según la ley judía. Ustedes recuerdan, hermanos, que Caifás rasgó sus vestidos cuando escuchó que Jesús aceptaba ser llamado Hijo de Dios. Sin embargo, esto era un delito, esto era contra la ley, porque el sumo sacerdote jamás debía de rasgarse sus ropas. Escuche lo que dice Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Entonces, hermanos, las cosas que sucedieron frente a Caifás, frente a Anás y frente al Sanedrín, que era el concilio judío, fue completamente algo injusto, algo ilegal, y no pretendo ser duro con los judíos de ese tiempo. Simplemente Jesús tuvo un juicio ilegal. Además, la Biblia dice que debía haber 2 o 3 testigos que atestiguaran, y ustedes saben lo que dice la Biblia, que eran testigos falsos. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo un juicio ilegal delante de las leyes judías, pero también tuvo un juicio ilegal delante de las leyes romanas. Otro ejemplo es que Pilato declaraba que Jesús no tenía ningún delito. Pilato decía, ningún mal hallo en él, ningún delito hallo en él, y sin embargo lo mandó a azotar, contrario a la ley romana. Si no había razón justificable, ¿por qué lo mandó a azotar? Bueno, por ceder a la presión de los judíos. Entonces fue ilegal lo que hicieron los romanos con el Señor Jesucristo. De hecho, hace varios años, una amiga en la universidad, ella cristiana, estaba estudiando la carrera de Derecho, y ella estaba a punto de hacer su tesis como abogada, ya estaba por graduarse. Y ella, el tema de su tesis se me hizo muy interesante. Ella me dijo, mira, yo voy a hacer mi tesis acerca de la ilegalidad del juicio de Jesús según el derecho romano. ¿Qué estaba diciéndome? Que desde la perspectiva judicial, desde la perspectiva de derecho, fue ilegal el juicio de Jesús, y por lo tanto fue ilegal la muerte del Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que Jesús pasaría por cárcel y por juicio. Por eso en nuestro texto dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Dios permitió que Jesús entrara a las cortes judías frente al Sanedrín, y luego permitió que entrara a los juicios frente a Herodes y también frente a Pilato, y que hubiera injusticia contra Jesús, porque era la manera que estaba profetizado que Jesús pasara por ese proceso para que finalmente él muriera en la crucifixión. También, hermanos, es interesante cómo nos dice en los Salmos que el sufrimiento del Mesías sería a través de perforar sus manos y sus pies, y se profetiza cómo sería el camino a la muerte del Mesías. Escuchen lo que dice en Salmo 22. Le quiero animar a que lea este salmo que el gran predicador Carlos Spurgeon le tituló el Salmo de la Cruz. Pero escuche solamente una parte del Salmo 22, en el versículo 14 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y luego dice: horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, el libro de Salmos profetiza que Cristo sería horadado
de sus manos y de sus pies. Y si usted recuerda, la forma en que Cristo fue asesinado fue precisamente con la pena capital romana, que era la crucifixión, que consistía en horadar sus manos y sus pies. Entonces la Biblia claramente nos decía con muchos siglos de anterioridad que el Mesías habría de morir, pero ¿cómo sería asesinado? A través de cárcel, a través de juicio y a través de la crucifixión. Es muy interesante, hermanos. El proceso es muy claro y es profetizado al pie de la letra, y así sucedió en la vida del Señor Jesucristo y en su muerte. Pero hay algo más, hermanos. En segundo lugar, nos habla de la profecía de la muerte de Cristo. No solamente este versículo 8 nos habla de la preparación de la muerte del Mesías, sino de la profecía de la muerte de Cristo. Vean nuestro texto en el versículo 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y luego más tarde dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Entonces es una alusión a la muerte del Mesías. Lo que está diciendo este texto es que el Mesías no moriría de anciano, no moriría por una enfermedad, no moriría en un accidente, no moriría de bebé, como muchos sucede, no moriría de otra manera, sería asesinado, sería cortado de la tierra de los vivientes. Y es muy interesante porque tal como se profetizó en Isaías 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra, precisamente fue la manera en que Cristo murió. Fue asesinado. Y como decíamos al principio, nadie sabe ni el momento ni la forma de su muerte, pero Cristo sabía y la Biblia nos dice cómo sería. Hay otros versículos que también hablan, hermanos, de la muerte del Señor Jesucristo. Solamente déjenme darle un ejemplo más, además de Isaías 53:8. Daniel 9:26. Daniel profetiza la muerte del Mesías, que sería asesinado. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero quiero llamar a su atención a esa frase donde dice, se quitará la vida al Mesías. No que iba a morir nada más, se le quitaría la vida, sería asesinado, hermanos. Ahora, ¿qué implica que Cristo murió, hermanos? Para muchos es confuso pensar en que Cristo murió, porque apenas uno empieza a escuchar lo que dice la Biblia, a entender, y uno dice, ok, Jesús es Dios. Y luego escucha uno que Jesús murió. Entonces alguien se hace esa pregunta, ¿cómo es posible que Dios haya muerto? ¿A poco Dios puede morir? Y la respuesta es que Cristo sí es Dios y también que Cristo murió. Pero también debemos entender la muerte. ¿Qué es la muerte? La palabra muerte en la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, proviene de la palabra griega thanatos, que significa separación. No significa extinción o dejar de existir. Significa separación. Cuando una persona muere, thanatos, su alma es separada de su cuerpo. Y cuando viene la segunda muerte, cuando una persona no recibió al Señor Jesucristo, viene una segunda muerte, una segunda separación, donde su alma es separada eternamente de Dios. Por eso es que debemos temer a la segunda muerte, y usted necesita recibir a Cristo si no lo ha hecho. Si usted ya recibió a Cristo, no pasará la segunda muerte. Es muy interesante, hermanos. Alguien dijo por ahí que quien nace una sola vez, muere dos veces, física y también espiritualmente. Pero quien nace dos veces, solamente muere una sola vez, porque la segunda muerte no tiene sobre él efecto, porque Cristo le ha salvado. Cristo necesitó humanarse para morir en su humanidad, hermanos. Como Dios nunca dejó de existir cuando Él murió. La muerte no es dejar de existir, la muerte es separación. De manera que la muerte de Cristo fue una separación de su cuerpo, ¿okay? Una separación de la vida, si me permite la expresión. Ahora, la muerte de Cristo, hermanos, no sería como un mártir, no sería como una víctima política, no sería por error. La muerte de Cristo tiene el propósito de Dios.
para la muerte de Cristo. No fue un accidente, no fue porque Dios se le salieron las cosas de las manos, porque Él fue una víctima de los conflictos políticos que había entre Roma y Jerusalén. Hermanos, tampoco fue como mártir moral. Hermanos, la muerte de Cristo está profetizada, pero también la muerte de Cristo tenía un propósito que nos dice nuestro versículo número 8. Al final dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí nos dice la razón por la que Cristo moriría, y es por la rebelión, por el pecado. La gente sabe que Cristo murió, saben cómo murió, pero algunos hermanos, incluso aquí en México, incluso después de 2000 años de que Cristo murió, muchos no tienen idea por qué Cristo sufrió, pero nuestro texto dice por la rebelión de mi pueblo, por el pecado. Hace unas semanas, al salir a tocar puertas, al salir a ganar almas, nosotros lo estamos haciendo gracias a Dios con su protección, con su ánimo, y le animo a que lo hagan ustedes. Pero hace unas semanas que nos tocó salir a ganar almas en sábado por la mañana, nos tocó conocer a una señora, una dama que nos recibió, nos escuchó, y ella tenía muchas dudas y nos empezó a escuchar, y ella preguntó precisamente, pero algo que no entiendo es por qué tuvo que sufrir tanto Jesús. Ella no entendía, ella sabía que Cristo murió, fue asesinado, pero ella no entendía el propósito detrás de la muerte de Jesús. Pero en nuestro texto nos lo dice, yo le dije, déjeme explicarle la razón por la que Cristo murió. Fue precisamente por nuestro pecado, para pagar el precio de nuestro pecado y adquirirnos la vida eterna a quienes le recibimos. Vea el versículo 10, Isaías 53:10 también nos lo dice. Vea lo que dice el texto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús sabía, desde que él nació, él sabía que iba a morir de esta manera, asesinado, y que sería con el propósito de morir por nuestros pecados, hermanos. Por eso este texto dice, puso su vida en expiación por el pecado. En Juan Jesucristo lo dice abiertamente, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el versículo 15 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17 dice también la Biblia, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y luego en el versículo 18, Juan 10:18 también dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y hermanos, debemos estar agradecidos y asombrados de que Cristo sabía que iba a morir y cómo iba a morir, y aún estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Cristo merece nuestra gratitud, nuestra devoción, nuestro canto, nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestro servicio, nuestra vida, hermanos, por cuanto Él dio su vida en muerte, en sacrificio por nosotros. Hermanos, qué precioso es este versículo. Por cárcel y por juicio fue quitado. Es precioso porque es exacto y porque dice que sería quitado y que fue cortado de la tierra de los vivientes. Hermanos, a Dios no le toma por sorpresa lo que pasó en el Calvario. Precisamente Dios tenía en su presciencia, en sus planes, que el Cordero de Dios fuera inmolado por la salvación de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, Cristo sufrió injusticias. A propósito, tal vez usted haya tenido injusticias en su vida. Quiero decirle que Cristo entiende cuando usted ha pasado por injusticias, incluso por injusticias legales, porque Cristo sufrió injusticia y puede entender cómo siente usted. Pero también, hermanos, Cristo murió para que usted no muera sin la certeza de ir al cielo. Quiero terminar con una historia que leí hace poco. El doctor y misionero Jonathan Goforth, en su libro titulado Por mi espíritu, relata un conmovedor incidente. Él dice que en el año 1900, en la ciudad china de Taiyunfu, fueron fusilados unos misioneros y sus hijos, 59 personas por todas. Y un estudiante chino presenció esa cruel ejecución.
Y algún tiempo después, ese estudiante chino le refirió ese acontecimiento al doctor Gofford y le dijo que le sorprendía la paz y la tranquilidad que manifestaban en sus rostros las víctimas, los misioneros y sus familias. Y aún en el preciso momento de la muerte, la sonrisa no había huido de sus labios. El estudiante refirió que una madre hablaba con su hijito con mucha ternura y lo llevaba tomado de la mano, y cuando ella le tocó su turno de ser asesinada, se vio su cuerpo rodar por el suelo y sin haber soltado la mano de su niño. Instantes después, ese niño también cayó sobre su moribunda madre. Y ante este recuerdo, el estudiante chino preguntó al doctor Gofford: es extraño que esa tranquilidad ante la muerte me haya llevado a creer en la palabra de Dios. La muerte de un cristiano tiene paz debido a la muerte de Cristo por nosotros. Y la muerte del cristiano debe de ser una muerte confiada como la de Cristo. Incluso si fuese alguien asesinado por su fe, como muchos mártires, podemos disfrutar de la paz y la seguridad de que Cristo es nuestro Salvador y que tenemos un hogar celestial. Por eso, hermanos, es tan interesante hablar del Mesías asesinado. Él no miró la muerte con cobardía, sino con confianza, y lo hizo por amor a nosotros. Hermanos, qué bendición es pensar un momento, reflexionar en lo que dice Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bendito el Señor, que por nuestros pecados Él decidió ir a la cruz por su amor, para darnos salvación. Hermanos, quiero animarle a tomar un momento para agradecer por la salvación. Si usted ya ha recibido a Cristo, que no le dé miedo, no le dé temor lo que va a ocurrir en el futuro. No sabemos ni la hora ni la manera en que nosotros moriremos, pero tenemos la esperanza de que habremos de ver a nuestro Salvador rostro a rostro, cara a cara, cuando Él venga por nosotros. Hermanos, estemos confiados en Él. Y además, hermanos, si usted ha tenido alguna experiencia injusta, sepa que el Señor le entiende, porque Él, por cárcel y por juicio injusto, Él fue quitado. Y sin embargo, Él entiende y Él puede consolar. Hermanos, le animo a que usted y yo estemos cada día más enamorados y más agradecidos de nuestro Salvador. Y si usted nunca ha recibido al Señor Jesucristo, es buen momento para que en este instante usted le pida a Cristo el perdón de sus pecados, le pida entrar a su corazón y usted sea salvo. Y usted por fin comprenda que Él no murió como mártir, no murió como preso político, no murió por accidente. Estaba establecido que Cristo muriera en la cruz por la rebelión nuestra, por nuestros pecados. Pídele a Cristo ser su Salvador personal. Escríbame un mensaje y dígame: pastor, yo he recibido a Cristo como mi Salvador al haber escuchado este mensaje. Qué deleite será el escuchar que alguien recibe a Cristo. Reciban muchos saludos, hermanos. Vamos a orar para agradecerle al Señor Jesucristo y terminar nuestro mensaje. Señor, gracias porque al estudiar este versículo me hace recordar a mí y a mis hermanos que Cristo fue quitado, fue cortado de la tierra de los vivientes y que tuvo que experimentar crucifixión, cárcel y juicio, pero no por que Él lo mereciera, sino por nuestra rebelión. Gracias por estar dispuesto, Señor, a morir por nosotros. Ayúdanos a valorar tu salvación, tan grande salvación, y que también podamos vivir, sacrificarnos y servirte con nuestra vida. Bendice a mis hermanos, ayúdanos a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Gracias por ese tiempo de aprender de este versículo. Quédate con nosotros, con cada uno que está conectándose, los hermanos de la Iglesia Jico, también nuestros hermanos que se conectan de otras partes, y aún amigos invitados que pues por alguna razón se decidieron a escuchar este mensaje y han descubierto que Cristo murió por ellos y que puedan recibirle como su Salvador personal. Señor, bendice las decisiones que habremos de tomar derivado de este mensaje, porque oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un deleite volver a estar con ustedes. No olviden, estamos todavía por ver 4 mensajes más. Trate de memorizar este capítulo, trate de reflexionarlo. Es una bendición
conocer un poquito del Mesías prometido en Isaías 53. Les mandamos muchos saludos, estamos en contacto, hermanos. Cualquier asunto, cualquier necesidad, escriban un mensaje o márquenme mi celular, estamos para servirle. Dios les bendiga mucho.